introducción pueda hacer un repaso de cosas que ya hemos aprendido en otros tiempos, con muy buenos oradores, hermanos estudiosos de la palabra, pero para otros probablemente sea algo nuevo, algo que vamos descubriendo que pueda ser de bendición para nuestras vidas. Si ustedes miraron en la cartelera van a ver que hoy figuraba Gustavo Sánchez y Mazaro el miércoles pasado. Pero como yo no estaba el miércoles pasado, el Señor me permitió hacer un viaje, le pedimos a Miguel, yo le pedí a Miguel que me cambiara. Así que Gustavo estuvo el miércoles pasado, yo estoy hoy en lugar de él. Así que el texto que corresponde hoy es Evangelio según San Juan, capítulo 1, versículo 29. Si ustedes me quieren acompañar con su Biblia en papel, sus Biblias digitales también. Vamos a leer este párrafo, entre el versículo 29 y el versículo 34. Dice así: al siguiente día vio Juan a Jesús que venía a él, se refiere a Juan el Bautista, que venía a él y dijo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. Versículo 30, este es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Y yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. Versículo 32, además Juan testificó diciendo: vi al Espíritu, por mayúsculas, se refiere al Espíritu Santo, que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo: sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Versículo 34, y yo lo he visto y testifico que este es el Hijo de Dios. Bien, con la ayuda del Señor vamos a sacar algunas cosas que nos puedan ser de bendición. En primer lugar, yo comparé este párrafo con los otros evangelios, con Mateo capítulo 3, con Marcos capítulo 1 y con Lucas capítulo 3. Después vamos a leer en Mateo capítulo 3 porque me parece que hay más diferencias con este párrafo que nos pueden venir bien leer. La diferencia entre estos tres evangelios que cité y este párrafo de Juan es que dicen los otros evangelios voz del cielo que decía. O sea, los evangelistas relatan que hubo una voz del cielo que decía: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Refiriéndose a Jesús, que había sido bautizado por Juan el Bautista. Los tres evangelios dicen esto, que se escuchó una voz que dijo: tú eres mi Hijo amado, en ti tengo complacencia. Versículo 29 fue el primero que leímos. Juan el Bautista presenta a Jesús como que este es el Cordero de Dios, ¿bien?, que quita el pecado. ¿De quién? Del mundo, de la humanidad. Más adelante dice que Dios le había dicho, acá estoy buscando el versículo, para que él fuera manifestado a Israel. Versículo 31. En realidad, pensando sobre este pasaje, yo recordé uno que hace mucho tiempo he leído, pero a veces viene a nuestra memoria. Ese pasaje está en Isaías, en el libro del profeta Isaías, capítulo 59.
si ustedes lo quieren marcar. Dice así, versículo 1, 59:1 de Isaías: He aquí que no se ha acortado la mano de Jehová para salvar, ni se ha endurecido su oído para oír. Pero vuestras iniquidades han hecho división entre vosotros y vuestro Dios, y vuestros pecados han hecho que oculte su rostro de vosotros para no oíros. Isaías, profeta elegido por Dios para que diera un mensaje al pueblo de Israel. Y si uno repasáramos todo el libro y buscáramos muchas cuestiones que pasaron con el pueblo, que Dios hizo con el pueblo de Israel, vamos a encontrar que tal vez el pueblo se quejara, dijera, bueno, ¿dónde está Dios? Pero Isaías acá le dice, lo que pasa es que la mano de Jehová no se ha cortado para salvar. El problema está en el pecado de ustedes, que Dios ni siquiera les quiere mirar al rostro, porque no es que no los quiera, que no los ame, es que no quiere ver el pecado que está en ustedes. Podríamos decir, aplicado a nosotros este texto, y decir quizás el Señor muchas veces no quiere mirar o oír, porque está viendo en nosotros pecado, y lo dejamos ahí. Pero entonces podríamos pensar que Juan el Bautista acá tendría que haber presentado a Jesús diciendo: este es el Cordero de Dios que quita el pecado de Israel. ¿Quiénes estarían viendo este acontecimiento? Uno supone que eran israelitas. ¿Habría algunos otros? Probablemente sí, pero la mayoría de los que estaban ahí y los que iban a Juan el Bautista eran israelitas, porque entonces lo presentó como el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo. ¿Se equivocó Juan el Bautista? No, porque podríamos leer en Romanos, el apóstol Pablo hace universal el problema del pecado. ¿Sí? Muchos de nosotros recordaremos los pasajes en Romanos capítulo 3, capítulo 5, que dice que de tal manera amó Dios al mundo que ha dado a su único Hijo, perdón, estoy citando Juan capítulo 3, pero en Romanos el apóstol Pablo dice que por cuanto todos pecaron, o sea, todos pecamos, estamos destituidos de la gloria de Dios. De manera que acá el apóstol Pablo hace universal el problema del pecado. No es solo de Israel, sino de toda la humanidad. Y Dios necesitó enviar un cordero que fuera el que iba a quitar, acá se está bautizando, iba a quitar el pecado de la humanidad. Muy bien. Yo me anoté algunos pasajes que también ustedes se los podrían anotar, pero 1 Corintios 5:7 dice que Cristo es nuestra Pascua, o sea, la Pascua de todos, que ya fue sacrificada por nosotros. 1 Pedro capítulo 1, versículos 18-19 dice que hemos sido rescatados con la sangre preciosa de Cristo, como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Vamos a volver después sobre eso. Versículo 30. Dice Juan el Bautista: es de quien yo dije, después de mí viene un hombre que es antes de mí, porque era primero que yo. Fíjense, esto ya fue tomado el miércoles pasado, pero yo me noté dos pasajes, capítulo 1 de Juan, versículo 15. Juan testificó de él, refiriéndose a Jesús, diciendo: este es de quien yo decía, el que viene después de mí es antes de mí, porque era primero que yo. O sea, este pasaje ya fue tomado otro miércoles, hace unos miércoles atrás. También podríamos buscar en el versículo 27, 1:27 de San Juan: este es el que viene después de mí, quien es antes de mí, del
cual yo no soy digno de desatar la correa del calzado. Esto ya fue tomado o considerado en los miércoles anteriores. Dice Juan, yo no lo conocía, pero por esto vine bautizando con agua, para que él fuera manifestado a Israel. O sea que para que Israel, en primer lugar quizás podríamos decir, para que Israel lo conociera. Versículo 32. Además Juan testificó diciendo, vi al Espíritu que descendía del cielo como paloma y que permaneció sobre él. Vamos a buscar en Mateo capítulo 3. Ustedes quieren ahí marcar sus Biblias. Mateo capítulo 3. Tengo 3 versículos marcados. Versículo 11 dice, yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento, pero el que viene de mí, cuyo calzado yo no soy digno de llevar, es más poderoso que yo. Vamos a retener lo que dice en la primera parte del versículo. Yo a la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Vamos a buscar el versículo 16 de Mateo capítulo 3, y Jesús, después que fue bautizado, subió enseguida del agua, y en ese momento los cielos le fueron abiertos, y vio al Espíritu de Dios que descendía como paloma sobre él, y se posaba sobre él. Y se oyó una voz de los cielos que decía, este es mi Hijo amado, en quien tengo complacencia. Versículo 16 y versículo 17. Retenemos entonces lo que dice Juan el Bautista. Yo la verdad os bautizo en agua para arrepentimiento. Dice también Juan el Bautista, versículo 33, ahí en capítulo 1 de Juan, yo no lo conocía, pero el que me envió a bautizar con agua me dijo, sobre quien veas descender el Espíritu y permanecer sobre él, ese es el que bautiza con Espíritu Santo. Esto mismo lo podemos encontrar en otros pasajes, ¿no? El bautismo del Espíritu Santo. Por ejemplo, Hechos capítulo 1, versículo 5. Hechos capítulo 2, versículos del 1 al 4. Isaías capítulo 11, versículos 1 y 2. Isaías 42, versículo 1. Isaías 61, capítulo 1. O sea, versículos que hablan de que iba a haber un bautismo que se había producido en el caso del libro de los Hechos, por ejemplo, en el mensaje del apóstol Pedro, cuando le habla a la multitud, que ahí estaba lo que había pasado, el descenso del Espíritu Santo sobre ellos. Y versículo 34 dice, yo lo he visto, testifico que este es el Hijo de Dios. Ahora bien, ¿por qué? Yo me preguntaba, ¿por qué Jesús tendría que bautizarse? ¿No le parece que había que preguntarse eso? ¿Por qué Jesús fue a donde estaba Juan el Bautista bautizando? Y él le dijo que venía a bautizarse, y Juan el Bautista se resistía, decía, no, vos me tenés que bautizar a mí. Finalmente Juan el Bautista acepta y lo bautiza a Jesús. ¿Por qué Jesús tenía que bautizarse? Lo primero que podemos encontrar es que es lo que dijo Jesús, que él quería cumplir con la voluntad de Dios. Vamos a buscar en San Mateo, ya lo tengo abierto, capítulo 6, después del sermón del 6 o 5, 6, no, es capítulo 5, después del sermón del monte, hablando Jesús de la ley y los profetas, dijo, no penséis que he venido a abolir la
la ley o los profetas. No he venido a abolir. En otras versiones aparecen otras palabras. En vez de abolir, quizás ustedes encuentren abrogar, anular la ley y los profetas. Esta versión, la 1995 Reina Valera, dice: no he venido a abolir, sino a cumplir. A cumplir. Porque, a ver, yo había... Esto es 5, perdón, yo les dije 5, 17. Y en Mateo 6, 33, lo tengo marcado por algo. 6, 6, 6. Enseñanza de Jesús. Dice: buscad primeramente el reino de Dios y su justicia, y todas estas cosas os serán añadidas. El propósito de Jesús era cumplir con la justicia de Dios, con la voluntad de Dios. Ese era el objetivo. Por eso fue a bautizarse. Él tenía que cumplir la ley y los profetas, y tenía que hacerlo siguiendo todos los mandamientos de Dios el Padre. Cumplir la voluntad de Dios. Eso me parece que está... Vamos a buscar en Mateo capítulo 3, versículo 13, dice: entonces Jesús vino de Galilea al Jordán, donde estaba Juan el Bautista, para ser bautizado por él. Pero Juan se le oponía, diciendo: yo necesito ser bautizado por ti, y tú acudes a mí. Jesús le respondió: permítelo ahora, porque así conviene que cumplamos toda justicia. Entonces Juan el Bautista se lo permitió y lo bautizó. Pero para mí queda algo más. En primer lugar, Jesús quería cumplir con los mandamientos de Dios para ser considerado justo. Para mí esto me dice: la mejor manera que hay de ser justo es cumplir los mandamientos de Dios. Todos los mandamientos de Dios. ¿Sí? No es una justicia declamada, sino que en los hechos, cada vez que hacemos algo, aplicando los mandamientos de Dios. Así somos justos, como lo fue Jesús también. Pero hay otra cuestión. ¿Cómo era el bautismo? ¿Para qué servía el bautismo de Juan el Bautista? Vamos a volver a un versículo que ya citamos. Dice Pedro, 1 Pedro capítulo 1, versículos 18 y 19, que fuimos rescatados con la sangre preciosa de Cristo como de un cordero sin mancha y sin contaminación. ¿Para qué iban a bautizarse con Juan el Bautista? Para mostrar arrepentimiento de sus pecados. ¿Cómo Jesús era pecador? Que también fue a bautizarse. Encontramos en la palabra que no, sabemos que no. Podríamos repasar algunos versículos. Hebreos capítulo 7, versículos 26 y 27. Dice que este sumo sacerdote nos convenía porque era santo, inocente, sin mancha. Hebreos capítulo 4, versículo 15, dice que Jesús fue tentado en todo, pero sin pecado. Primera Pedro 1, 19, que ya lo citamos, dice: como de un cordero sin mancha y sin contaminación. Jesús no tenía por qué bautizarse, digamos, viéndolo como pecador, como el resto de las personas
que iban a bautizarse mostrando arrepentimiento de sus pecados, pero fue para que fuera justo delante de Dios, se cumpliera la justicia de Dios, no porque tuviera pecados, santo. Yo voy a hacer un comentario final. He visto algún video de Israel. Hay videos que te muestran, bueno, las cosas hermosas que puede tener Bolivia, Perú, Panamá, todos los países. Pero encontré uno hace muchos meses que mostraba las bellezas de Israel, o todas las cosas que los turistas tienen que ver o que llevan a los turistas a ver, a los que van a Israel. Y por supuesto, los llevan al Jordán. Ahí, a ese lugar donde Jesús fue bautizado. Bueno, este fue el lugar donde Jesús fue bautizado con Juan el Bautista, pero claro, el agua ya no es la misma, porque el agua corre por el río Jordán. El agua no es la misma. ¿Y saben lo que comentaba el relator, digamos, del video? Que hay muchas personas que quieren bautizarse en ese lugar. Y seguramente algunos ¿qué pensarán esas personas? ¿Que esa agua es mágica? A mí eso me hace acordar lo de este general, que no me sale el nombre ahora, Naamán, gracias. Naamán, que cuando le dijeron que tenía que zambullirse 7 veces en el agua del Jordán, digo, no, yo tengo mejores ríos, mejores aguas. ¿Sí? Pero hay gente que va y se quiere bautizar ahí porque cree que esa agua es mágica. Y no sé, pasarán a ser salvos. No sé si les aclaran esto. ¿Sí? Pero van a ver ese lugar. También esto me hizo acordar a algo que me pasó hace muchos años. Éramos tan jóvenes. A Rosario fue invitado, vino un hermano a hablar en unas conferencias unidas que se hacían en el salón de Calle Salto. Juan se acuerda, Celda también, no sé si Nidia estuvo, y vino un hermano que se llama, que yo sepa todavía no está con el Señor, Timoteo Blasco. Ese hermano, como después de las conferencias venía a Parque Casas y lo teníamos que atender nosotros, y lo hospedamos en mi casa. Ahí sacamos a los chicos del dormitorio, los tiramos los colchones y lo tuvimos a Timoteo. Y claro, yo salía a la mañana relativamente temprano a trabajar, volvía a la tarde, tipo 5 de la tarde, y un día vengo y le digo, Timoteo, era escocés, él era escocés casado con una española. Entonces él nos había pedido, teníamos teléfono fijo, no se ríen, teníamos teléfono fijo, y él nos había pedido para hablar con su esposa, que estaba en España. No sé cuánto salía la llamada a España, pero le dijimos, sí, Timoteo, hablar. Teníamos una conexión justo en ese dormitorio, y él le hablaba todos los días a su esposa en España. Pero lo que quería contarles era que vine un día del trabajo y le digo, Timoteo, ¿querés que demos una vuelta por Rosario? ¿Te muestro alguna cosa? Teníamos auto. Y bueno, salimos a dar una vuelta, la costanera no estaba terminada, pero yo lo llevé a la punta de la costa alta, que yo sepa es el lugar más alto de Rosario. Bien, ahí pusimos el auto, nos bajamos caminando y lo llevé al borde del río Paraná. Les aseguro que Timoteo quedó mudo, asombrado de la inmensidad del río que tenemos nosotros acá, el río Paraná. Sí, porque ellos en Europa no tienen este tipo de ríos, uno de los más grandes del mundo.
Que el Señor bendiga su palabra que hemos considerado en esta noche y que podamos aplicar sobre todo esta enseñanza del Señor Jesús, que se bautizó para hacer justicia, porque no tenía que bautizarse por ser pecador, y que vino a ser el Cordero de Dios que quita el pecado del mundo, no solo para Israel, sino también para nosotros.